Bueno, comenzamos la clase 6. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a ver la agenda. Vamos a tener una segunda clase de punteros. Ahí dice punteros 2 porque bueno, es la segunda clase de punteros. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver relación entre punteros y vectores, relación entre punteros y estructuras y también relación entre punteros y constantes. Bien, con esto que vamos a ver, eh, van a poder estar habilitados a hacer cualquier ejercicio de la guía de punteros, que es la guía 2. A ver si es la guía 2. Sí, es la guía 2. Hay un video que presenta la guía. La primera parte de esa guía de ejercicios es relacionado con punteros y el stack, ¿sí? Esa porción de memoria que estuvimos viendo, más el segmento de código. Ahora cuando veamos la relación entre punteros a constantes podemos decir eso también. Y luego vamos a empezar a ver memoria dinámica. No creo que empecemos a ver, llegar a cubrir todo esto. Y una vez que terminemos memoria dinámica ya van a poder estar habilitados a hacer cualquier ejercicio de la guía 2. ¿Sí? La guía 2 tiene dos partes. Bien, la segunda parte es sobre memoria dinámica. Bien, sé que tenemos como ejercicios pendientes para revisar, que son los de recursividad, problema de la mochila. Eso lo vamos a estar viendo el sábado junto con otros temas. Asimismo, vamos a ver si podemos dar la fecha de parcial y recordar qué temas son los que entran. Y bueno, eso también vamos a tratar de charlarlo ahora, si en cuanto antes lo sepan mejor. También eso deberíamos ponerlo en la agenda también. Bueno, comenzamos entonces con punteros, relación entre punteros y vectores, y estructuras y constantes. Además vamos a estar repasando el concepto de punteros al ver su relación entre vectores, estructuras y constantes, ¿sí? No sé si alguno se quedó muy mal de la clase del sábado respecto de punteros y, y por ahí tiene primero una primer duda o algo que quisiera aclarar o algo que no que lo dejó mal o tal vez algún ejercicio que estuvo chusmeando en la guía. Ahí Tomás está preguntando sobre los galgos. Vamos a ver acá lo que pregunta Tomás. Bien, es buena pregunta la de Tomás. Dice si para qué sirve entregar los galgos, básicamente. Si es para practicar el parcial. Sí, por ejemplo, tanto el galgo de la secuencia Lanford sirve muchísimo para practicar para el parcial. Y es para estar trabajando en los ejercicios, porque si bien hay guía de ejercicios y vemos algunos ejercicios acá, está bueno que ustedes se enfrenten a una entrega, ¿no? De los ejercicios y después vamos a hacer una apuesta en común de esos ejercicios, de los dos, antes del parcial. O sea, la idea sería la siguiente. Sería, estos Karate Kid, lo que quiero decir es que... Opa, no puedo ver el calendario acá. A ver si lo puedo poner en la otra. Me gustaría ver el calendario acá, si lo veo con ustedes. Bueno, tengo entendido que el galgo de la secuencia Lanford vence la entrega este sábado 17. ¿Es así o no? ¿Recuerdan eso? Sí, 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 sí. perfecto. Y el otro es el 24, que es el más extenso. ¿Sí? O sea, el 24 haríamos una apuesta en común de los dos ejercicios. ¿Sí? Con lo cual es como que todos los estudiantes de forma individual, el Galgo 1, que es el de la secuencia Lanford, deberían tenerlo terminado y bastante avanzado, ¿sí? Así sirve esa apuesta en común. Ya algunos estudiantes estuvieron haciendo preguntas por mensaje privado y eso, pero ahí vamos a reflexionar sobre descomposición funcional, diseño de código claro y simple y, y todo lo que tiene que ver con dejar esas implementaciones simples y claras y cuáles son los objetivos que un programador tiene a la hora de terminar de hacer una implementación, a la hora de programar algo.
Eh, bien. El otro ejercicio es más extenso, requiere como un trabajo más en equipo y por ahí necesitarán poner a prueba varias herramientas, ¿sí? Desde estructuras de datos, tipos de datos, hacer una buena descomposición funcional, distribución de tareas, es bastante extenso el ejercicio. Así que es un buen cierre de como una primera etapa de, de estas semanas de cursada. Ya no sé cuánto tiempo viene pasando, un par de meses, ¿no? Así que bueno, tiene como ese corte de control, la entrega de los ejercicios y enseguida viene el parcial. Así que bueno. Y a mí me gustaría tomar el parcial el tal vez el 1 de octubre, sábado 1 de octubre. 2 horitas. eh, es más, me gustaría hacerlo virtual, pero sé que algunos no pueden, porque los jueves no están en este horario. Así que va a tener que ser presencial. ¿Sí? Lo vamos a tomar el 1 de octubre. El sábado 1 de octubre, esa sería la fecha de parcial. Vamos a poner anuncios importantes al final. Sí, tiene que ser el 1 de octubre. Sí, sí. Sábado. Ujú. Bien. Bueno, volvemos a nuestra agenda. Después cualquier problema Profe, en particular con la fecha, lo vemos el sábado o me lo comentan por Slack. Siempre profe, puedo... Sí, quería preguntarnos, para la entrega de los galgos, sí, ¿se va vamos a a... agregar un apartado en el campus Sí, el lo quiero día de la agregar en el entrega? campus, exacto. Ujú. Lo vamos a hacer antes del sábado. O sea, Ok, hoy o mañana. Así ya está. Bien. Bueno, vamos a analizar ahora punteros y vectores, ¿sí? Les había hecho una pregunta antes de esto, si alguno se había quedado con alguna... se había quedado muy mal con la clase de puntero. Ahí me preguntan sobre las máquinas. Si no andan las máquinas, si no hay problemas con eso, lo harán escrito. O sea, no sé, es así. Eh, sí, las máquinas sí se pueden reservar. No va a haber problema con eso para el sábado. Bien. De hecho, bueno, bien. Bueno, respecto de punteros, volvamos a nuestro tema del día. Punteros. Eh, ¿Alguno se quedó con alguna pregunta después de la clase del sábado? no. Bueno, entonces vamos de lleno. Bueno, primero vamos a empezar a revelar estas dos inicializaciones. Bien, vamos a empezar a ver estas dos inicializaciones. Bien, ¿están familiarizados con lo que estoy haciendo acá en la línea 7? Sí, es un vector. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Esto me inicializa un vector de 5 posiciones, ¿no? De tamaño 5. O sea, tengo un índice del 0 al 4 y algo interesante es que esto se conoce como podría decir como una syntax sugar del lenguaje, ¿no? Porque yo no puedo hacer esto, por ejemplo, si luego con elementos no, yo no podría después hacer esto, decirle,
quizás de vuelta a lo mismo o cambiarlo, ¿no? Como que esta inicialización en C++ solamente se puede hacer cuando se declara, ¿sí? Yo no puedo después utilizar esta sintaxis hermosa. En Python seguramente uno podría hacer esto y te resuelve todos los problemas, ¿no? Pero eh, estas cosas que empiezan a aparecer en los lenguajes les suelen llamar azúcar sintáctico, ¿sí? En inglés, syntax sugar, que son como expresiones que permiten hacer varias cosas a la vez, ¿no? Lo que me estoy ahorrando con hacer eso es tener que declarar acá un vector de tamaño 5 y recorrerlo con un for y cargarle estos valores, ¿no? Entonces, este azúcar sintáctico, esta expresión, esta inicialización de un vector, me ahorra todos esos pasos. Le dicen azúcar sintáctico porque, bueno, es como que a los programadores les gusta el azúcar, qué sé yo. El nombre tiene alguna relación con eso. Y luego no puedo utilizarlo acá. Bien. En la línea 8, ¿qué es lo que tenemos? Una cadena de caracteres. Sí, una cadena de caracteres. Sí, exactamente, ¿no? O sea, tenemos el tipo de dato, cadena de caracteres. Bien, el tipo de dato, cadena de caracteres. Es un tipo de dato porque ¿qué particularidad tiene este vector? Tiene un barra cero al final, ¿no? O sea, esto sería como crearme un vector de chars de tamaño 6, pone los 5 caracteres y le termina agregando un barra cero. Bien, esto que tengo acá a la derecha es una constante literal y le estoy asignando los valores de esa constante literal a esta variable que nosotros, por lo que vimos la clase anterior, elementos y cadena están en el stack, ¿sí? Es decir, que si nosotros volviéramos a tener acá nuestro modelo, nuestra ladera, o sea, lo que nosotros llamamos la memoria, ¿sí? En tiempo de ejecución, cómo se administraría, tendríamos la sección que es el stack, bien, y acá tenemos que en la línea 7 se está declarando un vector, bien, y un vector, la definición de vector son elementos de un mismo tipo consecutivos en memoria. Es decir, que acá tendría, a partir de una dirección de memoria, ¿sí? Tendría pegaditos varios. Voy a buscar, denme un segundo, y esto va a estar fantástico. Bien. Tendría pegaditos varios elementos. Acá estaría el primero, ¿sí? Bien, el primero tiene como valor 1. Bien, y esto en la dirección, en una dirección de memoria. En la siguiente dirección de memoria tendría el 2, bien, y así sucesivamente hasta el 5. Y eso es lo que tengo reservado. Y acá tendría elementos. Bien, luego, para el caso de cadena, eso estaría en otra dirección de memoria. Bien, y tendría los siguientes caracteres. El carácter T en la primera posición, vamos a ponerlo así, T. En la otra tendríamos carácter E. Y finalmente tendría después un barra cero. Bien. No encuentro acá la contrabarra, un segundo, ya está. Bueno, me acuerdo, creo que era el 92. Sí, barra cero, ahí está. Bien. Bien, ahora viene la magia en relación con punteros.
Yo voy a imprimir la palabra elementos por salida estándar, ¿sí? ¿Alguien se puede imaginar qué es lo que va a pasar cuando yo imprima elementos acá? Puede imprimir cada valor de vector. Vamos a ver si imprime eso. No puede imprimir solo el primero. A ver, vamos a ver. Voy a traer acá. Creo que está queriendo hacer otra cosa acá. Vamos a poner este como Startup Project. Setup as Starter Project. Venimos acá a punteros. Vamos a ejecutar esto. Bien, tengo un... Ok. Bien. Acá está lo que... A ver, no me gusta un carajo lo que pasó acá. Vamos de vuelta. Bien, acá está, acá estamos. Fíjense lo que imprimió. ¿A qué les parece que imprimió esto? ¿A qué les parece que suena esto? Dirección de memoria. Exactamente. Bien, nos está mostrando la dirección de memoria del primer elemento de elementos. Bien, que es esta de acá. O sea, yo podría ser súper prolijo y ahora que sé... Bien, sé que la primera es esta de acá. Bien. De hecho, vamos a hacer algo interesante, que es... Vamos a corroborar que sucede eso. ¿Cómo yo podría hacer para imprimir la dirección de memoria del primer elemento de este vector de elementos? Con lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo podría hacer para mostrar la dirección de memoria del primer elemento? ¿Con el asterisco? Con el asterisco no. Eso es como te va a buscar. Con el ampersand, ¿no? Podría ir al primer elemento, tuki, y decirle ampersand, ¿no? Entonces, este programa me debería mostrar lo mismo, tanto acá como acá. Si esto que me estaba mostrando es lo que dijo Noelia, si es la dirección de memoria del primer elemento. Y efectivamente está sucediendo eso. Entonces, un primer descubrimiento importante y una primera verdad es que el nombre de un vector es la dirección de memoria del primer elemento. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un programa que me muestre un vector de enteros. Bien, me pasan la cantidad de elementos. Y ustedes saben varias cosas, ¿no? De que, o sea, bueno, esto no sería algo muy trivial de la siguiente forma. Y vamos a hacer algo interesante. Vamos a mostrar la dirección de memoria de cada posición. El valor finalmente. Bien. Y bueno, hagamos esto de acá. Y bueno, vamos a hacer un mostrar. Nuestro super mostrar. Le pasamos enteros. Le paso la cantidad que son 5.
se llama elementos acá. Y bueno, con esto ya estaríamos. Vamos a ejecutar este programa a ver qué nos muestra. Entonces nos muestra justamente la definición de vectores. Son posiciones en memoria consecutivas, cada una tiene el tamaño para un entero. Y estoy mostrando la dirección de memoria de cada elemento y su valor. Bien. Entonces ahora viene un poquito, no la magia, pero vamos a, como el nombre de un vector es la dirección de memoria del primer elemento, como es la dirección, o sea, esto tiene como valor, este parámetro de la línea 12 tiene como valor una dirección de memoria. Bien. Si tiene como valor una dirección de memoria, significa que yo se lo puedo asignar a una variable que guarde direcciones de memoria. O sea, yo podría cambiar esta firma por la siguiente. Bien, porque yo ya sé que el nombre de un vector es la dirección de memoria del primer elemento del vector. Vamos a cambiar el nombre acá. Vale, que hacémelo bien, no jodas. Ahí va. Bien. Entonces, tengo esta firma compatible. Voy a ejecutar mi programa con esto. Y fíjese, sin cambiar nada, volvió a comportarse de la misma forma, ¿no? O sea, volvió... Es decir que este es el tipo de dato puntero. Y yo estoy acá utilizando operadores, el operador corchete. El operador corchete nomás. Y también lo estoy utilizando con punteros. ¿Alguien me puede decir por qué está pasando esto y no hay ningún problema? ¿Alguien me podría anticipar por qué? O tener alguna reflexión. Fíjense lo que hicimos, ¿no? Dejamos que esto no sea más un vector, sea un puntero. Y estoy utilizando corchetes con punteros. Y esta función. Porque, porque las posiciones cuando las reserva contiguas en memoria. A ver. Claro, pero acá hay lo que sucede que es esto. Punteros es un tipo de dato. Recuerden que un tipo de dato define operaciones que se pueden utilizar. O sea, el tipo de dato puntero define el operador este corchete. El operador Ujú. para... Y bueno, entonces como lo tiene definido se puede utilizar. Eso sería como lo primero. Ujú. Bien. Eh, bien. Ahora, por lo que dijo Noelia, eh, y vamos a introducir algo más que necesitamos ver de punteros en relación con vectores es lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Punteros y vectores. Bien, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que el nombre de una variable, que es un vector, de tipo vector, o que, sea que es un vector de cualquier cosa, eh, tiene como valor la dirección de memoria del primer elemento del vector. Bien, bien. Lo siguiente que necesito conocer respecto de punteros es conocer las operaciones del tipo de dato punteros
conocidas como las que me permiten hacer aritmética de punteros. Bien, vamos a ver ahora un poquito de aritmética de punteros. Bien, si enteros es la dirección de memoria del primer elemento, yo, como ya sé eso, y yo quiero mostrar acá esa dirección de memoria, yo podría hacer esto que está acá. Bien, porque esto es un puntero. ¿Qué tendría que hacer acá si quiero mostrar el valor de ese primer elemento con punteros? Hagan de cuenta que quiero mostrar, acá estoy mostrando la dirección de memoria del primer elemento, y acá mi objetivo sería mostrar el valor del primer elemento. ¿Qué tendría que hacer? Ampersand variable más i. Ampersand. ¿Ampersand para qué es? Ampersand es para obtener la dirección de memoria de una variable. Si es contigua, simplemente Bien. seleccionaría uno más para Yo tendría que hacer esto si quiero mostrar el valor. valer. Con lo que vimos de punteros. ¿No? O sea, analicen la línea 21. ¿Qué es lo que está haciendo la línea 21? Es esto, es mostrar una dirección de memoria, porque es una variable puntero, y acá mostrar el valor que está en esa dirección de memoria. Bien. Ahora, para que esto avance, ¿qué es lo que debería hacer para que avance esta variable enteros? Utilizar aritmética de punteros y decir enteros, quiero cambiarte y hacer que te sumes 1. Bien. ¿Esto qué va a provocar? Acá, ¿alguien me podría decir en voz alta qué es lo que estoy haciendo en esta parte de la asignación? Está yendo a la dirección de memoria a la derecha de enteros. Esto, claro. Y por ahí más por debajo lo que estoy haciendo es sumándole a una dirección de memoria, porque esto es la dirección de memoria de algo, 1. Bien. Lo que sería correcto es lo siguiente, es a un tipo de dato que es puntero, le estoy haciendo más 1. Y esto se llama como aritmética de punteros. Yo cuando le sumo a un número entero 1, sé que estoy haciendo aritmética de números enteros y sé que le va a sumar 1. Ahora, cuando yo a una dirección de memoria le estoy sumando 1, la aritmética de punteros me dice que se va a ir a la dirección siguiente. Entonces, acá en criollo estoy avanzando en 1 la dirección de memoria actual. Entonces, acá la variable i ya ni la necesitamos. Ah, sí, la necesitamos para salir de acá, ¿no? Porque tengo que hacerlo 5 veces a esto. Y acá podría tener mi implementación. Bien, entonces acá tengo mi programa. Además de hacer esto, algo que podría hacer para ahorrarme esto, y acá volvemos de vuelta al concepto de syntax sugar, es utilizar el operador post-incremento. Esto es como una sintaxis más compacta que la que vimos recién, y esto es sumate 1. Es decir, que esta operación está definida también para el tipo de dato puntero. Entonces también me va a dar lo mismo. Profe, Sí, ¿se podría entonces en la línea 21 eh, se podría hacer que sea enteros más i? Y entonces ahí también iría sumando 1, 2, 3. también sin modificar esta variable. Bien, vamos a hacer lo que dice el compañero. El
Compañero dice eh, enteros más i, que eso debería dar la misma, se debería resolver lo mismo. Y sí, evidentemente sí, ¿no? Porque es como le va a sumar 0 la primera vez. Entonces es 0 más la dirección de memoria actual. Lo importante es entender acá que está utilizando aritmética de punteros. Esto es como decir, está utilizando las operaciones de punteros. Bien. Entendiendo al puntero como tipo de dato tiene una colección de valores que le puedo asignar, esas son direcciones de memoria, y además define un conjunto de operaciones que se pueden utilizar que se pueden utilizar. Y acá estamos viendo las que tienen sentido cuando sabemos que estamos laburando con vectores. ¿Qué es esto? Sumar uno, movernos de esta forma. Bien. Bueno, no sé qué pasó, vamos de vuelta. Eh, está acá la ventana. Bien, lo mismo. Bueno, entonces podemos subir este primer ejemplo sobre punteros y vectores. Vamos a subir los lag. Lo voy a subir en guía de ejercicios 2, ¿sí? Vamos a subirlo bien. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algo que, bueno, vale la pena. ¿Qué pasa si yo hago cout cadena? Según lo que vimos recién. Lo mismo, ¿no? Es un puntero que apunta a la Claro, dirección del primer elemento. cadena tiene como valor la dirección de memoria del primer elemento. Si yo hago esto, me debería mostrar la dirección de memoria del primer elemento. Profe, entonces primero nos mostraría la dirección de T en este caso. Exactamente, la dirección de t. No obstante, ¿qué pasa? Me está mostrando texto, ¿no? Entonces yo me pongo rebelde, ¿no? Le digo, che, pero loco, o sea, mostrame, por ejemplo, la dirección de memoria del primer elemento. Lo digo explícitamente, le digo. Y además le digo, bueno, si no me querés mostrar esa, mostrame no sé, la 2. Vamos a ver qué sucede acá. ¿Me puede decir qué pasó acá? ¿Por qué no me está mostrando direcciones de memoria esto? ¿Están dando mal? ¿Qué pasa? Con lo que vimos de la materia podríamos responderlo. No sería porque no está indicado como un puntero. Está accediendo a los valores. Claro, pero, o sea, bien, vamos a ver por qué. Eh, Acá la clave es entender lo siguiente, que esto que tenemos acá es como un operador, ¿no? Es un operador, bien, que hay un código acá, hay una función Mm. que le está diciendo a la salida estándar, mandale esto, bien. Y esa función tiene una precondición, bien, y una postcondición. Y es decir que hay como una función eh, para esto que le está pasando acá. Esto que le está pasando acá tiene como precondición que sí o sí, cuando me das la dirección de memoria de un char, sí o sí tiene que ser una cadena de caracteres. O sea, hay un barra cero. Y mi postcondición para esos casos es te muestro los valores. Porque ya sé que es una cadena de caracteres y que lo que te interesa es ver los valores. Esa es la razón por qué pasa esto en particular.
con una cadena de chars y no me va a pasar con un vector, con un vector de cualquier otra cosa que no sea char, ¿sí? Por, por esa definición fuerte que tiene el tipo de dato cadena de caracteres, ¿sí? Eh, bien, vamos ahora a... Vamos a implementar ahora, ya que estamos en cadena de caracteres, eh, me imagino que están familiarizados con la cadena de caracteres, ¿no? El tipo de dato cadena de caracteres. No sé si conocen los caracteres de escape, eso sí es importante y a veces no lo saben, pero, o sea, ¿conocen? O sea, un carácter, bueno, un carácter es esto, ¿no? T, ¿sí? Ahora existen caracteres de escape, o caracteres especiales, mejor dicho, que utilizan el carácter de escape para hacerlos. Uno es el barra n, bien, esta asignación es válida. Otro es, por ejemplo, el barra t. Otro es, por ejemplo, el barra 0. Bien. Y asimismo, el carácter de escape es este, el contrabarra. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero asignar a un carácter la barra, la contrabarra? Acá empieza a aparecer un error de compilación. Necesito agregar otra barra y esto es el equivalente a la barra. O sea, si yo muestro acá carácter 3, voy a estar mostrando una barra. Asimismo, una cadena podría tener dentro sus caracteres de escape, ¿sí? Texto, esto es un poema, ¿sí? Barra n, podríamos poner acá, barra n, y luego podría tabular, meter más tabulación, 3 tabulaciones, hola, bien. Entonces, si yo mostrara cadena ahora, acá está, ¿no? Texto, esto es un poema, hola, bien. Me está utilizando estos caracteres de escape. Esto significa nueva línea, esto significa tabulación. Y de hecho yo podría hackear esta cadena y mandarle un barra 0 antes, tuki. Entonces la postcondición de este cout me va a mostrar hasta el barra 0, me va a mostrar hasta acá. Bien. Si se agrega al final el barra cero, el lenguaje te agrega otro al final o lo respeta Claro, y te te deja agrega uno. otro al final. De hecho, fíjense, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sacar esto, poner esto, barra 0. Y si yo quisiera mostrar de acá hasta allá, ¿qué es lo que debería hacer? Una pregunta interesante, a ver. Escriban en el chat. Si yo quiero mostrar, es un poema, enter, todo esto, y no quiero mostrar esto de acá. ¿Qué es lo que debería hacer? Cout ampersand cadena 5 Vamos a ver. o 6, no, 6, 6. 6. Sí, sí. 5 o 6. 6, 6, 6. 6, para que no sean 3 veces. A ver. En la posición 0 está la E. En la 1 está la S. En la T, en la 2 está la T. En la 3 está la O. Y en la 4, ¿qué está? Ah, 5 entonces, 5, En claro. la 4 está todo este carácter especial. Bien. Y en la 5 empieza la E.
Ahí está. Bien, está bien, 5. Era 5. Ahí está. Esto es... Esto, fíjense, el primer seout muestra esto porque me muestra hasta un barra cero. Luego, estoy diciendo, che, andá desde el 5. Bueno, 5 es un poema y me muestra hasta el barra cero. Entonces, se entiende ahora la... Es importante que acá entiendan la siguiente distinción, ¿no? Un vector, o sea, entender las tres definiciones. La definición de un vector, ya lo tienen que saber como en profundidad. Luego, está bueno aclarar qué significa un vector de char. A partir de que uno define un vector, ya puede definir un vector de cualquier cosa. Y después definir qué es una cadena de caracteres. Bien. Bien, un vector consiste en elementos consecutivos en memoria, bien, y que tiene un tamaño fijo. ¿Qué significa que tiene un tamaño fijo? Lo de consecutivos en memoria, les creo que lo entienden lo que significa. Pero ¿qué significa que tiene un tamaño fijo con lo que vimos de stack y de manejo de memoria? ¿Qué significa que tiene un tamaño fijo? Que ya arranca y cuando es declarado dice, bueno, esta cantidad de Exactamente. lugares después del inicio son los que voy a tomar. Exactamente. Como vimos cómo trabaja el stack, es en la línea 18 hay una variable vector que va a estar en el stack. Bien, de tamaño 5, listo. Esto está reservado, chao. Y quedó fijo, digamos, como que te reservó nomás eso. Bien, hasta que el stack se libere, ¿no? Bien, bien, definición de vector. Entonces, elementos consecutivos en memoria significa que está uno después del otro. O sea, hacen el salto según el tamaño, ¿no? Porque no es que después este está en la posición 29, ¿no? Sino que lo necesario para guardar los 32 bits de un entero, lo que fuera, o los 16 bits, etcétera. Bien. Bueno, pero están consecutivos en memoria. Entonces tenemos ese primer tamaño fijo, consecutivos en memoria. Hay otra muy importante que tiene que ver en cuanto al acceso, que es el acceso es aleatorio. Lo del acceso lo vamos a analizar en profundidad cuando veamos listas y otro tipo de colección. Bien, pero ahí vamos. Un vector de char, bueno, o sea, es un vector que tiene caracteres. Que no necesariamente es una cadena de caracteres, ¿no? Porque una cadena de caracteres es un tipo de dato que te dice que es un vector de char, pero que sí o sí hay un barra cero. Bien, y eso marca el final de la cadena. Entonces, esto que tengo acá es un vector, es una constante literal que me permite inicializar un vector de chars. Y tiene como postcondición que le agrega siempre al final un barra cero. Por más que yo se lo agregue acá manualmente, si yo acá pongo barra cero, bueno, me va a terminar agregando barra cero. O sea, bien. Bueno, vamos ahora a las magias de... No a las magias, pero sí a las cosas... a las implementaciones de cadena de caracteres compactas con aritmética de punteros. ¿Sí? A ver. Yo, por ejemplo, si tengo... Vamos a ver esto. Mi, esta función lo que hace es realizar una copia de origen en destino, ¿sí? A ver, ¿qué sería esto? Sería lo siguiente. Por ejemplo, tengo un vector de tamaño 100, bien, y yo a ese vector le quisiera copiar la cadena hola, ¿qué tal? Bien, podría usar esta firma que tengo acá.
Acá me parece que hay un temita. Ah, sí que lo vimos la clase pasada. Vamos a hacer esto, ¿no? Después vamos a ver qué pasa. Fíjense que ahí, bueno, vamos a analizar ese y después vamos a ver por qué no compilaba lo anterior cuando veamos la relación punteros y constantes. Bien, tengo lo siguiente. Tengo un texto y lo quiero copiar acá en vector de manera tal que acá me muestre. Bien. Me termine mostrando hola, ¿qué tal? Pero, che. Bien. Bueno, primer ejercicio del día. Implementar esto con aritmética de punteros, que cumpla la postcondición. Lo voy a poner ahí en el chat. Vamos a sacar el mostrar, enteros, cantidad. Esto ya lo vimos, lo subí al chat, así que lo podemos sacar de acá. Lo pongo en Slack mejor. Implementar esta función. Ahora, yo sé que ustedes van a decir, bueno, es una boludez. Háganlo con punteros. Y cuando terminaron de hacerlo como con punteros y como puedan, piensen cómo hacerlo en una línea de código. ¿Sí? Ese es el desafío. O sea, es un gran desafío este. O sea, vamos a ver acá. Implementar esta función. Luego que tengan su implementación. Piensen cómo hacerlo en una línea de código. Utilizando aritmética de punteros. Este es el primer ejercicio. Van a salir muchas preguntas. Y bueno, después vamos a hablar de este algoritmo, a ver qué pasa, ¿no? Pero se entiende lo que hace, ¿no? Es como me dan la dirección de memoria de un vector. O sea, la precondición acá. Vamos a escribir la pre y la postcondición. Precondición es que origen es una cadena de caracteres. Es decir que origen sí o sí tiene un barra cero, que me dice el final. Bien. Y respecto de destino, voy a poner con arroba para ver qué son los parámetros. Bien, bueno, me están dando algo de tamaño suficiente para copiar origen. Es decir, que si me dan acá algo de tamaño 2 y esto más grande, no cumple la precondición. Destino tiene el tamaño suficiente, le pongo. Tiene el tamaño suficiente para copiar. Le pongo así, pues no se me ocurre de qué forma expresarlo mejor, pero postcondición copia cada carácter de origen en destino, incluso el barra cero. Es como muy detallado acá, es como lo que debería poner como postcondición es copia la cadena de caracteres origen en destino.
Eso es lo que debería decir. Esto sería como darlo en detalle para que sepan que están implementando. Lo correcto sería copia la cadena de caracteres origen en destino. Bien. Es decir, que destino termina siendo una cadena de caracteres que tiene la copia, que tiene los mismos valores que origen. Bien. Bueno, voy a subir esto en consultas por clase. Primer ejercicio de la noche. Ahí fue el primer ejercicio de la noche. Bien. Vamos a pausar la grabación. Y demos, no sé, unos 20 minutitos, algo así o menos. Después tienen, o sea, una vez que les anda su implementación con punteros, se tienen que matar en pensar en cómo hacerlo en una línea de código. Eso podría llevar mucho tiempo. O un poco de Google, ¿no? Pero bueno, hay que entender lo que uno encuentra. Bueno, ahí Anchi, denle para adelante, quiero decir. Tiene que copiar, digamos, si la cadena de origen decía eh, Hola, ¿qué? B Ajá. y la cadena de destino decía A. ¿Cadena de destino tiene que terminar diciendo A, B o No, solo o B? sea, tiene que... Claro, si destino tiene otra cosa, claro, o sea, La sobrescribe, digamos. claro, sobrescribe, digamos. Vamos a editar esto, ¿no? Acá 100, ¿no? Porque si no, no les va a andar nada. ¿Mm? O sea, cuando vos hagas un seout de esto, te tiene que mostrar hola, ¿qué tal? Siempre. Incluso si esto lo inicializaste con algo, ¿viste? Bien. Dale. Bueno, pongo la pausa. Vuelvo en un ratito, ¿sí? Cualquier cosa escriban en el chat. Vamos ahora, para aquellos que... Vamos a lanzar otro ejercicio que ayuda a pensar un poco. En realidad vamos a lanzar dos. El otro, contar caracteres. Contar caracteres de una cadena. ¿Qué significa esto? Precondición. eh, Cadena es una cadena de caracteres. Sí o sí tiene un barra cero, siempre. Postcondición. Devuelve la cantidad de caracteres de cadena. No quiero que utilicen funciones auxiliares, string length y esas cosas, ¿no? Hagan la implementación, hagan ustedes. Está claro que acá tienen que devolver la cantidad de caracteres, no la cantidad de elementos del vector, no tienen que contar el barra cero, o sea, hola, ¿qué tal? Bueno, es muy largo, pero si fuera hola, hola es una palabra de 4 letras, contar caracteres me cuenta 4 acá, ¿sí? No me cuenta el barra cero, es la cantidad de caracteres, no la cantidad de elementos que tiene un vector, sino la cantidad de caracteres de una cadena de caracteres. Bien, y después podemos hacer otra que se llame concatenar. ¿Qué hace concatenar? Eh, Me termina una cadena, una subcadena, bien, precondición, eh, las dos son cadena de caracteres, son cadena de caracteres,
Y la postcondición es que agrega al final de cadena la subcadena, ¿no? Con lo cual necesitamos una precondición más fuerte. Cadena y subcadena son cadenas de caracteres. Cadena tiene un tamaño suficiente para agregar la subcadena al final. Bien, por ejemplo, yo tengo un texto hola y después tengo otro texto 1 hola y después tengo un vector, no sé, texto 2, ¿qué tal? Luego tengo, no sé, un vector acá gigante. Yo podría copiar el texto 1 en el vector y después podría concatenar en el vector el texto 2. Bien. Y esto me debería mostrar hola, ¿qué tal? A la hora de mostrar el vector. Vamos a dejar esto compilando. Contar caracteres, concatenar. Bien, entonces agregamos estas dos funciones de cadena de caracteres. Bueno, los voy a subir a Slack. A ver, vamos a ver que esto compile primero. Bueno, y ahí ya lo subimos a Slack. Vamos a... Bien. Bueno, damos más tiempo para practicar. Estos ejercicios además están en la guía de ejercicios. Y además son ejercicios muy conocidos en el ambiente de C y C++. ¿Sí? Sobre todo copiar. Imagínense un código que te copia una cadena que podría tener 40 millones de elementos en otra y en una sola línea de código, ¿eh? Imagínense, y que hace una copia, ¿eh? No es que me copió la dirección de memoria, no, me hace una copia de todos los caracteres, uno a uno, porque yo quiero eso. Esa es la postcondición. No es que me convierta en destino en origen, son instancias distintas, tanto origen como destino, y me copió todos los caracteres, uno por uno, en destino. Es
Es una función que la complejidad temporal es lineal, es orden n, ¿sí? Pero es en una línea de código. Bueno, damos más tiempo, ¿les parece? Acá me están preguntando si lo resuelto lo mandan por el chat del Slack. Sí, súbanlo ahí mismo donde estoy subiendo consultas por clase. O en ejercicios 2 lo están haciendo acá. Cuando lo suban, tratan de que no les quede como Alex. Traten de arrastren los archivos directamente. Así sale mejor, ¿sí? Así podemos leerlo más humanamente. Bien. Sale de esta forma. Para aprovechar el Slack. Sí, recuerden que no pueden utilizar funciones auxiliares. O sea, vamos a ponerlo eso porque bueno, no. La idea es que muestren el conocimiento. O sea, las funciones auxiliares son funciones que hacen lo que ustedes tienen que hacer. O sea, no son magia. ¿Sí? Ustedes quiero que implementen pensando en punteros. Bien, no pueden utilizar funciones auxiliares. Está bien, no venga con el chabullo de la reutilización de código. Creemos todo en la reutilización de código, pero yo creo más en escribir código reutilizable. Primero demuestren que saben escribir código reutilizable y después me chamullan con la reutilización de código. Vamos. Bueno, vamos a ir volviendo. Vamos a ver las consultas por acá. Bueno, a ver. Fueron subiendo algunas resoluciones. Ok. Esta está muy buena para analizar, la de Manuel. Vamos a hacer bullying ahí. ¿Dónde vamos a hacer bullying? A ver. Alejandro. Ah, esta es otra consulta sobre el ANFOR. Ok. Vayamos en ejercicios 2. Creo que nomás están subiendo ahí, ¿no? Consultas por clase. Bueno, a ver, vamos a ver el de Manuel. Ay, Dios. Acá. Bien. Bueno. ¿Qué problema le pasó a Manuel acá? Creo que esto, de hecho, si lo corremos puede que ande, ¿eh? Copiar. Pero acá, esto termina cuando llegaste al barra 0. Bien. Y no le termina copiando el barra 0. O sea, te deja destino sin que sea una cadena de caracteres. Está faltando eso nomás. Quizás lo que podríamos hacer es quedarnos con la variable i, sacarla de este bloque, la ponemos acá. Y finalmente, donde quedó destino, decirle agregate el barra 0. Nos estaría faltando eso. Únicamente ese detalle. ¿Sí? Y ahí se acabó. Y de hecho podemos hacerlo más humanamente y decirle en destino... Ah, no, supí. No, está bien, no nos queda otra que hacer eso. A ver. Ah, no, destino no sé. No, está bien. De hecho, en destino, en la posición subí, agregale el barra 0. Esto es lo que nos está faltando. Bien, esto es una forma de resolver el ejercicio. Muestra esencialmente lo que hay que hacer. Hay que copiar todos los caracteres uno por uno. Bien. Bien, esto sería una forma. La forma compacta y la que hace string-length y en general es esta. A ver cómo era.
Bien, esto que tenemos acá es como la solución en una línea de código. Bien. ¿Qué les parece esto? ¿Funciona o no funciona? Un segundo, a ver. Ah, perdón, estaba muteado, no me estaban escuchando, ¿no? A ver, algo pasó acá. ¿Están todos por allí? Sí, Bien. Bueno, quería mutear porque había alguien que estaba medio mufando. A ver. Bueno, vamos. Acá estamos viendo lo que subió un compañero que se había olvidado de agregarle el barra cero. ¿Sí? Entonces, bueno, le agregamos esa implementación. Esta sería una implementación válida, ¿no? Le podemos dar como feedback al compañero. Esto de acá. Vamos a subirlo. Así queda. Ok. Para Manuel. Para Manuel. Faltó copiar el barra cero. Che. Ahí va. Bien. Veamos el resto, a ver qué estuvieron poniendo, por si no nos perdimos algo más. Bien, esto está bueno, acá hay algo. Le agrega el barra cero. Avanza mientras origen está bueno. Incrementa ahí. De hecho es una primera aproximación esta a entender qué es lo que sucede acá en copiar. En esta la implementación compacta, ¿no? Tenemos una variable acá. Bien, vamos a llevar esto acá. Podríamos sacar i al carajo y incrementar estas variables, que son variables. Es decir, origen al momento de llamar tiene la dirección de memoria del primer elemento. Entonces, mi objetivo es, acá en este while, es mientras origen, que yo la voy a ir actualizando acá adentro, el valor al que está apuntando sea distinto al barra cero, voy a realizar la copia. ¿Qué copia? La siguiente. En destino le voy a copiar el valor que está en origen. Bien, y en vez de avanzar en 1i, como teníamos ahí, voy a avanzar las direcciones de memoria, tanto destino como origen. Bien. Y finalmente, destino se quedó apuntando al último carácter. O sea, no al último carácter, sino al siguiente, al último carácter. Y bueno, entonces, donde se quedó apuntando, le enchufo el barra cero. Entonces, este sería un buen feedback. Una buena mejora que le podríamos dar a Gerardo. ¿No? ¿Gerardo era? O Raúl, el que tenía el while. Raúl. A Raúl. Podríamos sacar la variable auxiliar y utilizar los punteros para avanzar.
Bien, ahí va. A ver, esto de acá. Bien. Y luego a ver qué teníamos de parte de Gerardo. Y acá está la implementación de Gerardo en una línea de código. ¿Cómo le hiciste, Gerardo? O, Tomando... claro, ¿Se me escuché? explícanos. ¿Se me escuché? Sí, se te escucha. Bueno, mientras que vamos a... Bueno, la cadena de destino no me importa, siempre y cuando sea el tamaño mayor que el origen. ¿Mm? Y bueno, vamos tomando la posición 1 de destino hasta que se recorra todo origen. ¿Mm? Cuando se llega al barra cero, ahí se corta, porque ahí llega igual. Ok. ¿Y cómo estás seguro que esto lo cumple con todo eso? Ese es el tema, ¿no? Es como... Eso no prueba. Bien, o sea que funca, porque lo habrás probado y va. Es esta de acá, la implementación de Gerardo. Bien, que es una aproximación de la que había hecho el compañero anterior. Es como... yo tengo que hacer varias cosas. Cuando origen llegó al barra cero, listo, tengo que parar de copiar y agregarla a destino al barra cero finalmente. Y después tengo que ir copiando cada uno de los caracteres y voy avanzando las direcciones de memoria. Esto cambia la variable, ¿no? Recuerden que un puntero es una variable que tiene como valor dirección de memoria, la voy moviendo a la siguiente. Bien, y esto está hecho acá todo. Para entender esto habría que entender varias cosas del lenguaje de C++. Una es como precedencia de operadores y el otro es entender que cada sentencia devuelve un valor siempre. ¿Sí? Precedencia de operadores, es como cuando, recuerden que un operador tiene operandos, acá están todos en una línea de código. Yo tengo el operador asterisco, el operador posincremento, el operador asignación, y acá tengo de vuelta lo mismo. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer un lenguaje de programación, o la regla que tiene que tener es, cuando tengo varios operadores en una misma línea, ¿con cuál arranco? Y con el que tiene mayor precedencia, digamos, con el que tiene mayor prioridad. Esa regla se conoce como precedencia de operadores. Acá el primer operador que tiene mayor prioridad es el asignación. Bien, tiene mayor prioridad que todos. La asignación que dice, primero resolveme lo que está a la derecha, después resolveme lo que está a la izquierda y finalmente me asignas lo que resolviste a la izquierda con lo de la derecha. Bien, entonces primero asignación. Asignación dice resolveme lo que hay a la derecha. Bien, a la derecha tengo de vuelta quilombo con presencia de operadores. ¿Cuál de los dos se va a resolver primero? ¿El posincremento o el asterisco? Para que esto funque. Primero el asterisco. El asterisco. Si primero resuelvo el asterisco, ¿qué hago? Yo obtendría la variable char que está en una dirección de memoria. O sea, obtendría h, ponele. Bien. Y luego le incrementaría a h en 1. Eso significaría que iría a la que está después del código ASCII. O sea, y acá me terminaría devolviendo i. Bien. I mayúscula. Entonces no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es avanzar origen en 1, pero quedarme con el valor que tenía anteriormente. Entonces el posincremento se resuelve primero que el asterisco. Eso estaría en la tabla de precedencia de operadores de C++. Entonces, ¿qué hace esto de acá? Esto de acá avanza origen en 1, lo que tenemos acá arriba, pero como es el posincremento que vimos las clases anteriores, me devuelve el valor que tenía antes. O sea, me devuelve, suponete que esto arrancó en la posición del primer elemento, el posincremento a la variable origen
acá me devuelve el valor de la dirección de memoria del primer elemento y me incrementa la variable en 1, o sea, se va al otro elemento. Es decir, que a la siguiente vuelta, origen vale el siguiente valor. Bien, pero acá me está devolviendo esta sentencia, esta expresión me está devolviendo la dirección de memoria del primer elemento, la primera vez. Luego, ahí recién se resuelve el asterisco. Acá me devuelve un char, acá me está devolviendo un char, el que está en la primera dirección de memoria. ¿Se entendió todo eso lo que sucedió acá? Bien, entonces primero, vamos a recapitular todo. Primero se resuelve asignación. Asignación dice resolver todo lo de la derecha. Acá hizo dos cosas al resolver lo de la derecha. Me incrementó esta variable en 1, con aritmética de punteros, post incremento. Y me está devolviendo el carácter, el asterisco, que correspondía a esa variable antes de incrementarse, ¿sí? Bien, entonces me está devolviendo un char acá. Y acá a la derecha hizo lo mismo con destino. Es decir, me avanzó en 1, pero me está devolviendo el carácter, la variable donde está el carácter de la primera posición que tiene basura, destino. ¿No? O para nuestro código cliente tiene basura, destino en la copia, ¿no? Porque está vector. Bien. Perfecto. Bien, entonces acá está basura de la primera posición y avanzado en 1 destino. Entonces finalmente termina asignando el primer carácter en el primer carácter. Y además me incrementó las dos variables. O sea, me terminó haciendo todo esto en una línea de código. Bien. O sea que esto que tiene el compañero acá lo podría haber hecho de esta forma. Más fluido para el compañero. Por lo que estamos viendo acá. Bien. Ahora, algo que sucede luego es, yo me quedo acá mientras esto sea true. ¿Cuándo es true? ¿Cuándo habíamos dicho que era true? O verdadero. Cuando es un valor distinto de 0. Exactamente. Entonces, mientras acá se copien valores distintos de 0, esto se va a quedar acá todo el tiempo. Y adivinen qué codificación interna tiene el barra 0. 0. Exactamente. Entonces cuando se copió el barra 0, se acabó. Bien. Por eso es que funca esto. Bien. O sea, gracias a la precedencia de operadores, a entender que cada sentencia devuelve un valor. O sea, no es un código mágico. Esto lo que hizo fue que un compañero un cuatrimestre anterior le mandó un mail a ver, Richie. Y bueno, voy a buscar los creadores de C. Vamos a ver quiénes son los creadores del lenguaje de programación C. ¿No? Tenéis Richie. Y Brian Kernighan son los creadores del lenguaje C. O sea, estos son los que definieron cuál es la precedencia de operadores. Bien. Creo que ninguno de los dos, creo que ya fallecieron los dos. Y Structus, vamos a ver, creadores, voy a escribir bien los nombres. Creador de C++. Es el creador de C++, digamos, el que extendió C, le agregó clases, le agregó otras cosas, ¿sí? Y un compañero de ustedes, el cuatrimestre anterior, le mandó este código y les preguntó, me parece que Richie creó la precedencia de operadores para que esto funcione, le dijo.
para que este código brillante funcione. Es un código de una sola línea que utiliza, es como lo más syntax sugar que hay acá, ¿no? Te puede copiar una cadena infinita en otra cadena gigante. Y gracias a que esto te termina devolviendo un valor hasta el /0, el /0 es un 0, eso es false, se copió, como que le puso todas las reglas a C para que ande este código. Es como lo que le preguntó un compañero, que fue algo que charlábamos en chiste nosotros, cuando siempre que vemos este código de copiar, ¿sí? Que recordárselo por ahí es fácil, entender la precedencia de operadores y entender esas cosas es como lo interesante que te permite un poco dominar un poco el lenguaje y quizás apreciar esto. Entonces fue la pregunta que le escribió un mail a Structus y Structus le respondió seguramente que lo hizo por eso. Le respondió que sí, que tenía, que estaba buena la pregunta. Así que bueno, tuvimos un intercambio con Structus. Después el compañero se excedió y creo que le mandó unos chistes un poco desubicados, no sé. Pero bueno, eso queda en la leyenda. Bien. Bueno, contar caracteres con aritmética de punteros, creo que lo podríamos hacer así. Eh, para hacernos los cancheros podríamos decir, podríamos guardar el comienzo es este, luego avanzar la cadena hasta el final. ¿Sí? Bien. Y cadena quedó en el final, ¿no? Entonces vamos a reflejar qué es lo que pasó. Final es en donde se quedó cadena. Entonces, final menos cadena. Final es en donde se quedó cadena. Y algo así nos podría dar la aritmética de punteros. Cuando vos restás direcciones de memoria, te da la diferencia en unidades, es decir, la cantidad de elementos que hay. Entonces, teniendo la dirección de memoria final menos la cadena, y como no queremos contar el /0, porque acá te dio donde está el /0, le podríamos restar 1. Entonces sería un poco para... Sería un código complicado para entender la aritmética de punteros. ¿Sí? A ver, analicemos qué es lo que sucede acá. Tengo el comienzo, este sería el comienzo de cadena. Voy a ser expresivo para entender qué es lo que pasa acá. Y este sería el final de cadena. Bien. Y se entiende que cadena, al momento que me llaman, tiene la dirección de memoria del primer elemento, o sea, el comienzo. Y yo luego modifico cadena. Modificar cadena es modificar esta variable que está en el stack, que le pasaron por copia una dirección de memoria. No estoy modificando el vector. Estoy modificando la variable que tiene la dirección de memoria desde donde arranca el vector, ¿sí? Y con este while mágico, ¿qué es lo que hace este while? Se queda ¿hasta dónde? Hasta el /0. Bien. ¿Por qué hace eso? Para ir al final de la cadena. O sea, Consulta, sí. para llegar al /0 no tendría que ir a Ujú. incrementar el puntero de cadena y tomar el valor de cadena en ese lugar, Bien. o sea, asterisco cadena más. Es buena la pregunta esa. Pero, O es así, me devolvería también un 0 en el momento. bien, ahí la respuesta para creerla, porque yo te diría que no, y se acabó la respuesta, pero está bueno visualizar qué es lo que pasa acá, en el stack. O sea, suponete que a vos te llaman a contar caracteres, así, ¿no? Con un contar caracteres, te mandan un vector acá, donde char ve este vector, tiene dos caracteres, ¿no? Suponete que esto está en el main, todo esto que está acá, vamos a llevarlo al main y se acabó. Bien.
Bien, entonces, a lo que quería ir es a todo lo que pasa en el stack. Bien, en el stack, bien, hay una variable b. Bien, que arranca en una dirección de memoria. Bien, y que tiene una L y que luego consecutivo tiene una O. ¿Y qué más me está faltando? El barra cero. Y que además tiene el barra cero. Entonces, acá lo que tengo es un vector de tamaño 3 de tipo char. Bien, que es una cadena de caracteres que tiene la cadena lo. Luego llamo a contar caracteres y le estoy pasando b. Y yo sé que todo se pasa por copia. ¿Y qué es lo que dijimos que es b? B es la dirección de memoria del primer elemento. O sea, B es justamente 0xf. Bien. Se llama a contar caracteres. Vamos a contar caracteres. Contar caracteres se llama una función. Se arma el stack de la función. Entonces se crea en el stack una variable B. Bien. Que se llama cadena. Bien. Esa variable B está en una dirección de memoria, 0x23, y a esa variable b se pasa por valor. ¿Qué es lo que se le pasa? ¿Qué es lo que tendría que poner acá? Estamos en Eh, contar caracteres. ¿Qué valor se le pasa? La estoy eh, llamando con lo, con este vector, con b 0, que está acá. 0, 0xf. Exactamente. Vamos de vuelta acá, contar caracteres. Bien, entonces acá tiene exactamente esta dirección de memoria. O sea, si dibujáramos esto, es una variable que está apuntando a la L. Bien. Y ahora analicemos qué es lo que pasa. En otra dirección de memoria, 0x34, tengo mi variable comienzo de cadena. Bien, que comienzo de cadena. Bien, que comienzo de cadena es un puntero a char. Le puedo asignar direcciones de memoria. ¿Qué dirección de memoria le estoy asignando? La de cadena. Cadena tiene por valor 0xf. Entonces acá tengo 0xf en mi variable comienzo cadena. Bien. Luego, acá tengo un while que ¿qué es lo que va a hacer todo el tiempo? Incrementa la variable cadena. Es decir, que esta variable es la que se va a ir modificando todo el tiempo. 0xf1 la primera vez, que va a ser la posición donde está acá, después va a ir a la 2, que va a ser donde está el barra 0, y se clavó ahí. Bien. Cadena terminando con el valor del final de la cadena, que es lo que le asigna acá a una variable que se llama final cadena. Bien. Entonces, acá tengo mi variable final cadena. Donde final cadena tiene asignado la dirección de memoria del barra 0. La dirección de memoria del barra 0 sería 0xf. Esta 0xf es esta 0xf1, esta digamos que 0xf2. Esta de acá. Bien.
Finalmente, ¿qué hago acá? Hago una resta entre final de cadena y comienzo de cadena. Y esto utiliza aritmética de punteros. Cuando yo utilizo un operador con punteros, los operadores de suma, resta, incremento, operadores aritméticos, la aritmética que se utiliza es la de punteros, que no es igual a la aritmética de enteros. Lo que me da la resta entre aritmética de punteros es la distancia en unidades entre esas direcciones de memoria, que acá son 3. Entonces acá me da 3, menos 1, 2, y era lo que yo quería obtener acá, era lo. Bien. Entonces recuerden que siempre que tienen un problema de punteros, si se toman el trabajo de ir dibujando el stack y pensando y habiendo aprendido cómo funciona el stack y eso, que está bien, yo entiendo que lleva tiempo y eso, pero lo hacen una o dos veces y después ya no lo tienen que hacer más, ¿sí? No. Pero les permite resolver cualquier problema de punteros, entendiendo en profundidad cómo trabaja el modelo este de administración de memoria, ¿sí? En tiempo de ejecución. Ahí se entendió mejor qué pasa con contar caracteres, por qué funca. Creo que acá nos está faltando algo, que era lo que decía el compañero. Nos está faltando el asterisco, ¿no? Sí, tiene razón. Eh, Nos está faltando el asterisco. Yo te creí, pero lo probé y no me funcionó, o sea que Claro, me claro, quedé claro. pensando. Porque, o sea, yo quiero salir acá cuando llegué al barra cero. Bueno, incrementalo y fíjate si es el barra cero. O en todo caso, hagámoslo más humano a esto, mientras esto sea distinto a barra cero. Así no hace falta tirar ese O, código, o ¿no? como le hiciste en copiar, o sea, pones asterisco, cadena más más. Claro, es verdad. También lo podríamos haber hecho así, es cierto. Eh, pero bueno, nuestro objetivo era como llegar hasta hasta el final de la cadena, hasta donde está el barra cero. Igual esto es re feo porque si me pasa una cadena vacía me debería devolver cero y este código no termina nunca. Así que vamos a dejarlo sin bug. ¿Cómo sería esto? Em, Usemos el post incremento. Me lo incrementa, pero me chequea todos. Incluso el primero. Bien. Bueno, supongo que ahí estamos salvados. Bueno, después vamos a ver si funciona. Bueno, y como ya más o menos estamos en hora, vamos a hacer el concatenar. Que el concatenar, por suerte, lo podemos hacer en una línea de código. ¿Se imaginan cómo hacer una línea de código este? Hay que usar los anteriores. Concatenar, ¿qué sería? Yo quiero copiar al final de la cadena esta subcadena. O sea, copiar recibe un origen. Bien. Y un destino, ¿no? El primer parámetro es el origen, el segundo el destino. A ver, yo quiero copiar. ¿Qué es lo que quiero copiar? Quiero copiar esta subcadena. ¿En dónde la querés copiar? Dame la dirección de memoria donde la querés copiar. ¿Qué dirección de memoria le tendríamos que dar acá? El final del vector cadena. Exactamente, donde está el barra cero de cadena, que es igual a cadena con aritmética de punteros más la cantidad de caracteres. Bien, la cantidad de caracteres de cadena. Y a ver si podemos terminar la clase y ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y llamamos de vuelta, concatenar, vector texto 3.
Ahí va. Veamos acá los errores de compilación. Que por alguna razón no me marca las líneas. Me gustaría que me marque alguna vez eso. Copiar. Copiar. Creo que hay varios copiar, por eso. A ver. Vamos a ver errores. Supongo que era eso. Chequemos. Bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quedó. Bueno, vimos acá la relación entre punteros y vectores. Creo que habíamos resumido bastante bien esto de que había que entender primero la definición de vector. Y ahora como la entendemos en profundidad, ¿no? Son elementos de un mismo tipo consecutivos en memoria. Y eso vemos que está en el stack. Punto. Y vemos que es de tamaño fijo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se declara, como dijo el compañero, bueno, se reservaron esas posiciones. El resto no. Si alguien se va de rango del vector, no está garantizado que pasa. Hay veces que el programa explota y hay veces que no. ¿Cuándo explota y cuándo no? Bueno, cuando existen posiciones después de un límite de un vector, existen. ¿Y explota cuándo? Cuando no existen, es decir, cuando la memoria protegida te dice, mira, yo a vos proceso, te dije que de acá a acá podías utilizar. Te estás yendo de ahí, te mato. Pum. Por eso es que explota un programa a veces cuando uno accede fuera del rango de un vector. Y cuando no explota es porque de casualidad está el stack dado para ese proceso. Se entiende más en profundidad esa dinámica, ¿no? Y lo importante es que la precondición de un programador es no irse nunca dentro del rango de un vector. Así que validen eso con la secuencia Lanford, ¿sí? Algunas soluciones que me estaban mandando metían dentro de un vector algo que por ahí, che, ahí estás metiendo un número, ese número no hace que se te vaya de rango nunca. ¿No deberías chequearlo? Bueno, es una regla esa. Luego, ¿qué vimos? Una vez entendida la definición de vector y con lo que vimos como es la memoria, el stack, vimos que bueno, un vector, el nombre del vector tiene la dirección de memoria del primer elemento. Entonces, como tiene la dirección de memoria del primer elemento, se lo puedo asignar a un puntero. Y con un puntero, mediante las operaciones de aritmética, puedo navegar el vector. Y quizás algo lindo que vimos fue este código, ¿sí? Súper compacto, ¿no? El orden de crecimiento de este código es igual a los anteriores, a este de acá. O sea, lo único que tiene es que es súper compacto. Lo malo que tiene es que solamente lo entienden programadores que conocen esto, ¿no? Y que conocen varias cosas, ¿no? No es un código que le puedes dar por primera vez a un programador. Y, y bueno, pueden hacer los ejercicios de la guía relativo a esto, ¿no? A punteros y vectores. La clase que viene seguimos con la agenda y con la agenda del sábado. Hasta acá llegamos. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos vemos. Chao. Voy Nos a subir vemos. esto. Chau, chau.